Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya llegamos al capítulo 3 del libro y vamos a comenzar de lleno. Versículos 1 al 10. Hechos capítulo 3, 1 al 10. Hoy vamos a resumir lo que Hechos 3, 1 al 10 enseña de las creencias de la gente, de sus necesidades y de sus responsabilidades. Ya tenemos la palabra. Dice la palabra del Señor, Hechos 3, 1 al 10. Cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa, para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo: «Míranos». El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero. Pero Pedro le dijo: «Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto a la puerta Hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Lucas nos menciona en el 2:43 que los apóstoles hacían muchos milagros. Eso fue una de las últimas cosas que estudiamos en la lección anterior. ¿Se acuerdan? Hechos 2:43 dice: «Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas». Iniciamos el capítulo 3, donde Lucas ahora nos presenta un ejemplo de esos milagros que los apóstoles hacían. De entre tantos, porque dice que eran muchos, Lucas nos presenta uno. Este es el único milagro que Lucas describe en detalle en los primeros 7 capítulos de Hechos. Es el único. Todo lo demás nos lo comenta de manera general, pero de manera específica Lucas se detiene a relatarlo detalladamente. Eso quiere decir que la sanidad del cojo fue un milagro muy importante, ya que después de inició la persecución que llevaría el evangelio hasta Roma y que iba a hacer que se extienda. En este relato del milagro que acabamos de leer, hay 11 verdades que podemos aprender. En esta lección, el día de hoy, vamos a tener la primera parte y vamos a ver solo 3 verdades al respecto. Vamos a ver las creencias, las necesidades y las responsabilidades. Muy bien. ¿Cuál es la primera verdad que aprendemos de ese milagro? ¿Qué es lo primero que podemos observar del relato de este milagro? Lo primero que me llama la atención a mí se encuentra precisamente en el verso 1, que dice: cierta tarde Pedro y Juan fueron al templo. Noten a dónde fueron, al templo. ¿Para qué? Para participar en el servicio de oración de las 3 de la tarde. Lo primero que aprendemos es que la gente va madurando lentamente en sus creencias. ¿Por qué digo esto? Bueno, vamos un poco de contexto en los sacrificios. En Jerusalén se encontraba el templo donde los judíos hacían los sacrificios que estaban establecidos en el Antiguo Testamento. Entre los sacrificios que se hacían en el templo de Jerusalén cada día, había 2 sacrificios con ofrendas quemadas por la nación de Israel.
Un sacrificio se hacía en la mañana y un sacrificio se hacía en la tarde. Recordemos que el día judío se cuenta a partir de las 6 de la mañana, que es la hora primera, y así va avanzando. Es decir, que la hora segunda son las 7 de la mañana, la hora tercera y cuarta van avanzando poco a poco de una hora en una hora. El sacrificio de la tarde se hacía aproximadamente a las 3 de la tarde. Los judíos piadosos oraban temprano al inicio del día y volvían a orar a las 3 de la tarde, poco después del sacrificio que se hacía. Entonces, el sacrificio de la tarde iba en conjunto con la oración de la tarde, y lo que vemos en el pasaje precisamente es que Pedro y Juan estaban yendo a participar de este servicio de oración de la tarde. Podemos ver en ese texto que los cristianos todavía iban al templo semana tras semana. Iban, y alguien diría, bueno, ¿y qué tiene de malo? Eso también hacemos nosotros, vamos al templo. Pero no, déjame explicarlo un poco más. El templo al que ellos iban era el templo que estaba basado en el antiguo pacto. El templo al que vamos nosotros ahora es un edificio y es totalmente diferente a la iglesia. Y el templo puede ser un auditorio, un local, etcétera. Porque ahora el templo del Espíritu Santo somos nosotros, nuestro cuerpo, la iglesia. Pero para el judío del Antiguo Testamento el templo era central en la adoración, y allí en el templo se hacían los sacrificios que estaban marcados en el antiguo pacto. Eso quiere decir que estas personas, los primeros creyentes, estaban practicando aún las leyes judías que el Señor ya había cumplido. El hecho de que eran cristianos no había cambiado de manera inmediata su pensamiento y su entendimiento de la verdad del Evangelio. Sus creencias no habían madurado aún, ellos seguían viviendo en torno al templo, en torno a la adoración que ellos habían aprendido. Vamos a Romanos 10:4. Vean lo que dice la Escritura, y aquí Pablo le está explicando a la iglesia en Roma cómo es que estos sacrificios ya no tenían lugar en la vida del creyente. Dice la palabra: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Cristo ya había cumplido la ley, pero la iglesia aprendió esto a medida que maduró. En los primeros días los creyentes continuaron sacrificando animales. Incluso cuando Pablo regresa después de su tercer viaje misionero en Hechos 21, cuando es apresado e inicia su viaje hacia Roma, vean lo que sucede. Hechos 21:20. Dice la palabra: después de oírlo, alabaron a Dios. Luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también han creído, y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Eran judíos creyentes en Jesucristo, nacidos de nuevo, en quienes moraba el Espíritu Santo, parte de la iglesia, pero sus creencias aún no habían madurado. Seguían practicando la ley de Moisés, seguían practicando los sacrificios en el templo y seguían participando de la adoración en el templo. Y Pablo se tiene que hacer judío a los judíos, como él comenta, para complacer a los hermanos, para poder tener comunión con los hermanos que todavía estaban viviendo bajo la ley. Cuando nosotros venimos a Cristo, no vemos todos los cambios que Él hace en nuestra vida. ¿Sí? Dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Acompáñenme, 2 Corintios 5:17. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El que está en Cristo, nueva criatura es. Pero esta nueva creación espiritual
es solo el comienzo del crecimiento en el entendimiento del Evangelio. El nuevo nacimiento es el inicio de la carrera. El nuevo nacimiento no trae de lleno el entendimiento completo de la Escritura. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta para que aprendamos a convivir, para que aprendamos a tolerar a los hermanos que aún no han crecido en su teología, que aún no tienen un entendimiento más profundo de la palabra del Señor. Así como estos judíos que aún vivían bajo la ley, hoy hay muchos cristianos que viven bajo leyes que no están prescritas en la palabra de Dios, sino están más bien arraigadas en la tradición, o prácticas que están muy arraigadas en la tradición evangélica y que se aferran a ellas, y por amor a estos hermanos debemos también respetar. Yo estoy seguro que conocemos creyentes que aún necesitan madurar en su teología. Hay algunos que piensan que la malaria, el cólera y el polio, por ejemplo, son causados por demonios. Pero si eso fueran causados por demonios, entonces las vacunas y las medicinas que previenen estas enfermedades no harían un efecto, y sin embargo lo hacen, ¿verdad? Pero ahí nos falta todavía comprensión teológica. Algunos piensan que es necesario, por ejemplo, bautizar niños, porque si no, no se salvan o no son parte del pueblo del pacto, y eso no está en la Escritura. Pero aún todavía falta igual madurar en su teología. En el otro lado, en el otro extremo, algunos creen que estudiar teología y estudiar libros, etcétera, no es nada espiritual, y rechazan a los maestros. Incluso hay pastores que dicen que no tienen por qué estudiar, ¿sí? Sino que ellos, cuando se paran en el púlpito, abren la Biblia y donde ponen su dedo, ahí el Espíritu Santo los dirige. Pero no han entendido versículos como Daniel 9:2, Efesios 4:11, 2 de Timoteo 2:15, ¿sí? Y donde vemos la incongruencia. Entre ellos quieren maestros que les enseñen a leer, por ejemplo, pero no quieren nadie que les enseñe a estudiar. Entonces ahí falta todavía un crecimiento teológico. Otros creen que es malo comer ciertos alimentos. Todavía nos falta creer. Y ¿qué más podemos decir? Pues como diría el autor, ¿no? De Hebreos, no hay tiempo para hablar de aquellos que no enseñan la Biblia a los niños, los que impiden a los pecadores entrar a la iglesia, o los que insisten en el lavamiento de pies, o en orar a los muertos, o que dicen que usar otras versiones además de la Reina Valera 60 es del diablo, o los que se aferran a costumbres humanas que contradicen las Escrituras, los que rehúsan orar con la familia de algún hombre no creyente que murió, los que creen que el sufrimiento y la enfermedad solo es consecuencia de pecados personales, los que dicen que ser rico es una evidencia de bendición espiritual por sobre los pobres, etc. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de ayudar a estos creyentes que aún necesitan crecer en su teología? 3 cosas tenemos que practicar siempre. 1, amarlos sinceramente. Son hermanos, son creyentes, y ellos han puesto su fe en el Evangelio, se han creído en Jesucristo. Ellos son hermanos nuestros, pero que aún no han crecido en su conocimiento de las Escrituras. 2, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos siempre, siempre, siempre. Y 3, estudiar la Biblia con ellos. Acompañarlos, guiarlos, ser paciente con ellos, no señalarlos ni criticarlos, ni rebajarlos ni nada. Al contrario, tenemos que ser pacientes con ellos. En la vida de los apóstoles podemos ver que aún ellos crecieron lentamente en su madurez teológica. Dios nos ayuda a ir madurando paso a paso, así como Él ayudó a los apóstoles. Estos hombres aún iban al templo, aún practicaban
todos los rituales, las oraciones, los sacrificios que estaban en la antigua ley, en la ley del Antiguo Testamento, y los cuales el Señor ya había abolido, pero sin embargo ellos estaban allí aún metidos. Entonces, lo primero que aprendemos de este relato es que la gente va madurando lentamente en sus creencias. Lo segundo que aprendemos es que algunas personas tienen grandes necesidades. Este hombre, dice la palabra, que lo llevaban cargando hasta la puerta del templo. Y este hombre, que podemos saber de él, que era cojo de nacimiento, era lisiado. Y seguramente su vida espiritual, su ánimo, su estado emocional, pues era totalmente deficiente, porque el hecho de que nunca haya caminado, el hecho de que no se pueda valer por sí solo, que tenga que mendigar para poder tener dinero, pues todo eso golpea anímicamente a las personas, nos golpea total y completamente, nos cansa estar una y otra vez en la rutina. Porque dice la palabra que todos los días lo ponían junto a la puerta. Era una rutina de todos los días, cargarlo, sacarlo de su lecho, quizá con dolor, con molestias, lo dejaban allá y luego sus necesidades, cómo se movía, etc. Y así como este hombre, este mendigo que estaba a la puerta del templo, así igual hoy hay por todas partes gente con necesidad física, gente con necesidad emocional, gente con necesidades muy profundas. Por todos lados donde volteemos a ver, vamos a encontrar gente herida. Y algunas de esas personas tienen grandes necesidades, familia. De verdad que hay personas que tienen necesidades impresionantes. Recordemos que vivimos en un mundo golpeado por el pecado, un mundo que fue maldito desde que el hombre pecó, y el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la desilusión, la desdicha, la tristeza, todo eso es parte cotidiana de la vida del día a día que tenemos que enfrentar. La pregunta realmente ¿estamos nosotros reconociendo a la gente herida o en necesidad que está a nuestro alrededor? Nos hemos detenido un momento a pensar que de verdad hay gente que necesita ayuda, así como este hombre que estaba ahí. Podemos ver y podemos aprender de este milagro que el Señor hizo a través de los apóstoles, que verdaderamente por donde andamos y por donde caminamos siempre nos vamos a encontrar con personas que tienen necesidades extremadamente grandes. Así que algunas personas tienen grandes necesidades. La tercera verdad que podemos aprender de este milagro es que Dios nos llama para que nos fijemos en aquellos que están pasando necesidades. Y antes de seguir adelante con el análisis de esta tercera verdad, quiero que nos detengamos a ver un poco de historia acerca del templo de Herodes. Este templo del que estamos hablando es el templo de Herodes, no es el templo de Salomón. Cuando David quiso hacer el templo para el Señor, recordemos que el Señor se lo impidió porque sus manos habían estado manchadas de muerte. Pero él le dice que su hijo iba a poder construir el templo y llevar a cabo el deseo de David. David se dedica a recoger todo el material, a reunir todo el material para el templo del Señor, y Salomón lo lleva a cabo. Y ese grandioso templo es donde encontramos aquel famoso pasaje donde la gloria del Señor desciende cuando el templo es dedicado, y de esa manera el Señor muestra su aceptación al templo.
y dice la palabra que descendió una nube de gloria que impidió que los músicos siguieran tocando. La Shekinah de Dios estaba allí en todo su esplendor. La presencia misma del Dios verdadero habitaba en el lugar santísimo. Y ese templo, que era la gloria de Israel, fue destruido cuando vinieron las invasiones por parte de Babilonia, de Asiria, y empieza el exilio de los judíos cuando cae Jerusalén por primera vez y el templo es destruido. Después de esto recordemos que viene el tiempo del exilio, luego los judíos regresan y bajo la dirección de Esdras, de Nehemías, empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén. A la llegada de Herodes el Grande inicia un proyecto de construcción impresionante. El templo de Herodes fue un templo totalmente majestuoso, verdaderamente impresionante, una obra arquitectónica de la cual Josefo, el historiador judío, escribe acerca de ese templo. Josefo no era cristiano, no tiene nada que ver con la Biblia, Josefo, pero fue un historiador de ese tiempo y él describe cómo era esta gran obra. Así que es este templo, el templo de Herodes, el que está relatando Lucas, donde se dio este suceso. Ese templo, como comentario también, fue destruido por el general Tito en el año 70 y será reconstruido hacia el final de la era para el cumplimiento de las profecías que están en el libro de Daniel y en Revelación, en Apocalipsis. Dentro de las puertas que habían para el acceso al templo de Herodes, había una puerta que se llamaba La Hermosa. Puerta La Hermosa, que coincidía con la puerta de oro que estaba en el muro. Allá en la puerta La Hermosa había una de las entradas que estaban ubicadas entre el atrio de los gentiles y el atrio de las mujeres judías. Recordemos que había el atrio de los gentiles y dentro había un área donde solo podían entrar judíos y donde se quedaban las mujeres, y luego había un lugar que se llama el lugar santísimo. Todo esto es el templo de Herodes, donde está el atrio de los gentiles, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio de los sacerdotes, el atrio de Israel, etc. La puerta de La Hermosa era aproximadamente de 23 metros de altura. O sea, la verdad era una puerta, una escultura arquitectónica pues bastante impresionante. 23 metros es bastante grande para hacer una puerta. Y tenía una enorme puerta doble. Probablemente era hecha de bronce. Como les comentaba, Josefo, el historiador, dijo que la puerta tenía partes de oro y de plata. Y definitivamente esta puerta por algo se llamaba La Hermosa, porque era impresionantemente hermosa, ¿verdad? Entonces no sería nada extraño que las personas que pasaran por esa puerta se maravillaran por la arquitectura de la misma. Cuando estuvimos allá en Roma, la verdad que uno se maravilla por la capacidad del ser humano en hacer ciertos diseños y ciertos detalles arquitectónicos. Estuvimos donde está la tumba del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, donde están sus cadenas, donde fueron encarcelados, y uno se queda maravillado de la arquitectura de estos lugares. La catedral de Florencia, por ejemplo, igual una belleza arquitectónica, la catedral de Milán también. Entonces el hombre siempre se maravilla cuando ve cosas como estas, así que no sería nada sorprendente que la gente cuando pasaba por esta puerta pues seguramente se quedaba maravillada por la arquitectura tan hermosa de esta puerta. Así que
pues seguramente pasaban distraídos viendo la puerta, y es como cuando uno está turisteando y él pues quiere disfrutar, ¿no?, de la vista, y perdemos el enfoque o nos descuidamos, nos distraemos de lo que en verdad deberíamos estar viendo en nuestro andar y en nuestro caminar diario. La palabra dice que Pedro y Juan iban todos los días a la oración, ¿sí? Iban a participar de esta oración. Así que, pues seguramente Pedro y Juan habían pasado muchas veces por la puerta, y la pregunta es, ¿cómo es que no vieron a este hombre en otras ocasiones? Bueno, quizá ellos eran como aquellos que se distraían viendo la puerta y no prestaban atención a la necesidad. Pero en este preciso momento que Lucas nos está relatando, dice la palabra que Pedro y Juan lo miraron fijamente, ¿sí? Hay muchas cosas que nos distraen para no ver a los necesitados, pero necesitamos detenernos para mirar fijamente y ver la necesidad de los que nos rodean. Es necesario, familia, iglesia, que nos detengamos, que nos fijemos en aquellos que están pasando necesidad. Como iglesia, este es nuestro llamado, y necesitamos orar y pedirle al Señor que Él nos enfoque nuevamente, que Él dirija nuestra vista hacia los que están en necesidad, porque definitivamente hay mucha necesidad en la iglesia y alrededor de la iglesia y alrededor de nuestras familias. Solo que muchas veces andamos distraídos por tantas cosas que no le prestamos atención a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La tercera verdad que podemos encontrar en el milagro que Lucas nos está relatando es que Dios nos llama para que nos fijemos en aquellos que están pasando necesidad. Es el llamado que tenemos. Personas como este hombre cojo de nacimiento, que seguramente estaba herido profundamente por toda su situación física. Cuando uno es golpeado por la enfermedad, de verdad que es un peso impresionante, una angustia, no solo para la persona enferma que tiene el dolor físico, sino también para la familia, una carga emocional, una carga financiera. Nosotros como iglesia tenemos que estar atentos a esas necesidades. Tenemos que orar, pedir al Señor que abra nuestros ojos para ver dónde está la necesidad, y que vayamos y podamos ser instrumentos de Dios para llevar bendición. Si Dios permite, en la próxima lección terminaremos de ver los principios, las enseñanzas, las verdades que podemos aprender de este relato que Lucas nos dio sobre la curación de este hombre lisiado de nacimiento.